Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales. Lo primero que quisiera decirles, antes de continuar con temas más académicos, el enorme interés que me une con la idea de forjar la filosofía hermenéutica como una filosofía social. En realidad, esta es una idea que no es específicamente mía. Yo creo que la he tomado con respeto y con consideración, pero la he tomado y la he sustraído para mi uso del profesor Gianni Batti, ¿no? Con quien, digamos, me une un estrecho lazo académico personal, ¿no? Aunque no necesariamente pensemos lo mismo. En cambio, sí debo decir que me he dedicado mucho a su obra, y una de las cosas que me parecieron más fascinantes del pensamiento de Bátimo desde que me aproximé a él fue la idea general de la hermenéutica como una forma de discurso acerca de la realidad social, de discurso filosófico acerca de la realidad social. Nosotros procedemos de una época en la cual se considera que un discurso que está referido a cualquier realidad vinculada con el hombre y que tiene consecuencias prácticas debería ser incorporado a un área científica. Tenemos un cierto interés por el conocimiento, en un sentido que podríamos llamar de esta manera un poco extraña y larga, práctico y utilitario. Y estoy seguro de que algunos de ustedes, quizá varios de ustedes, piensen que es posible y es quizá hasta interesante ocuparse de la hermenéutica orientada a temas sociales, precisamente para poder aplicarlo en temas prácticos. Todo esto se origina en realidad en una falencia que parece acompañar la historia de la hermenéutica filosófica, ¿no? Que fue muy subrayada en los años 80, en que tuvo mayor efecto la incursión de la hermenéutica dentro del discurso filosófico social, en la polémica que sostuvo Hans-Georg Gadamer con Habermas. Sostuvieron una polémica que se prolongó a lo largo de los años y que estaba relacionada precisamente en el interés que tenía Habermas en este caso de hacer que la hermenéutica fuera un modo de acercamiento a problemas sociales y que por consiguiente desembocara de una u otra manera en una agenda de utilidad, en una agenda de interés que se pudiera volcar luego en prácticas y políticas públicas, ¿no? Que luego hubiera algo así como la receta hermenéutica para abordar problemas sociales. Me voy a desentender de la polémica entre Gadamer y Habermas, porque quisiera continuar más bien con el tema de Bátimo y la hermenéutica relacionada con el mundo social. Siendo Bátimo joven, o relativamente joven, fue testigo de la polémica entre Habermas y Gadamer, fue testigo en el tiempo, y se dio cuenta de que la filosofía hermenéutica, como discurso, no había desarrollado su aspecto práctico, ¿no? Esto se puede ver particularmente en el conjunto de conferencias que se llaman Ética de la Interpretación, ¿no? Que contiene varios de los acercamientos que Bátimo tuvo a esta temática relacionada entre el mundo práctico, el mundo social y el discurso de la hermenéutica. Y una cosa que queda manifiesta en estos textos de Bátimo que están en Ética de la Interpretación es que la ética requiere la colaboración de un discurso de la interpretación y que la interpretación es una agenda de la ética. Son dos cosas. Por un lado, la ética requiere de la interpretación y por otro lado, la interpretación encuentra un lugar en la ética. Esto parece que fuese un poco banal, pero no lo es, ¿no? De alguna manera, el discurso medio académico de la época en que Habermas y Gadamer estaban en debate se centraba mucho en el interés, digamos así,
de la ética como regla, de la ética como norma, ¿no? El carácter que después se ha llamado de manera común normativo de la ética. El hecho de que la ética tenga un contenido que le diga al hombre qué hacer o qué no hacer, ¿no? Esta oposición fue muy familiar, sobre todo en el mundo de la pedagogía filosófica, entre la distinción entre una ética de bienes, que es una ética, digamos, para decirlo de una manera abreviada, arcaica, ¿no? Una ética agraria, que está pensando más en una dimensión contemplativa de la vida humana, que no está tan interesado en el aspecto práctico humano. A diferencia de una ética normativa que estaría interesada en ver la regulación de la conducta humana para el producto social, para la vida social. Y yo no sé si esta distinción sea específicamente muy fina ni muy apropiada, de hecho no creo en ella, ¿no? Simplemente la señalo para que uno entienda el carácter, digamos, el trasfondo inteligente de lo que Bátimo quiso decir en Ética de la Interpretación en relación con lo que nos interesa a nosotros en este taller. Paradójicamente queremos producir algo, ¿no? O ustedes quieren producir algo utilizando mi acompañamiento, pero a la misma vez tenemos que reconocer el carácter problemático de la teoría a la que nos queremos acercar y el carácter también problemático, incluso aporético, de una agenda hermenéutica para el mundo de la práctica, el mundo público, el mundo de la política, el mundo social. El hecho es que Bátimo estaba en Ética de la Interpretación a través de distintas conferencias, distintos documentos, intentando ver el problema de cómo hacer que la interpretación y la hermenéutica tengan, y la ética tengan un vínculo más amigable o más cercano del que hasta ese momento habían tenido. El reproche que se le solía hacer a la filosofía de Gadamer es que estaba orientada muy estéticamente, ¿no? Que decía cosas terribles sobre el mundo político y sobre el mundo práctico, y que sin embargo desembocaba en una especie de visión contemplativa nostálgica. Si ustedes ven el cierre de Verdad y Método, que es el libro fundamental de Gadamer, que la mayor parte de ustedes conocen porque he visto sus millas de autopresentación personales, y es evidente que la mayoría aquí sí tiene un conocimiento y un interés por la obra de Gadamer y por su significado social. Entonces puedo citar con cierta holgura cómo Gadamer, en la parte final de Verdad y Método, hace una especie de remisión a Platón, ¿no? A Platón, a quien Gadamer conocía muy bien, puesto que escribió sobre él el libro que se llama La dialéctica en Platón, ¿no? Y todos sabemos que Platón es una parte importante en la formación académica y vital, diría yo también, de Gadamer. Pues bien, Gadamer termina Verdad y Método haciendo una apelación a un posible retorno a la filosofía de Platón, particularmente a esta idea de la dialéctica, ¿no? Y es el pensamiento que se orienta a la idea, el pensamiento que está ansioso de reposar en la idea. No lo dice Gadamer así, pero los que tengan en su memoria el documento de Verdad y Método me darán la razón, ¿no? En que Gadamer finalmente tiene esta perspectiva como contemplativa. Mientras que todo Verdad y Método apunta, le da una especial relevancia a la racionalidad práctica, a lo que está orientado a comprender el mundo social, el mundo humano, esto para lo cual Gadamer usa particularmente el concepto de Aristóteles de frónesis, ¿no? Entender la racionalidad como frónesis, es decir, como una racionalidad orientada a la acción, ¿no? Todo Verdad y Método está atravesado por esta idea de la comprensión de la actividad intelectual humana como un acontecer en la frónesis, es decir, un acontecer que es un pensamiento de las cosas prácticas, de las cosas que suceden, de las cosas que acontecen en la medida en que en ellas está involucrado el hombre. Sin embargo,
La filosofía de Gadamer, expuesta en Verdad y Método en la edición original que conocemos de inicios de la década de 1960, y luego, lo más problemático de todo fue su práctica, ¿no? Decir que hay que contemplar, o pensar que hay que contemplar de una manera armoniosa los valores supremos o las ideas nobles que dignifican la vida, es algo muy difícil de transportar a la existencia de las sociedades capitalistas democráticas que se fueron gestando desde la época en que ese libro se escribió hasta el día de hoy. Postular que es necesario retomar la inteligencia dialéctica, y yo inclusive diría retomar la metafísica en el sentido de la comprensión de lo más profundo, de lo más recóndito y de lo más grande, no parece querer sugerir algo compatible con el mundo social en el que Gadamer lo propuso. Y quizá esa es buena parte de la razón por la cual luego Verdad y Método pareció ser el campo de batalla de su propia recepción, porque el tema fundamental era cómo interpretar la filosofía de la interpretación, qué hacer en la práctica con esta filosofía que hablaba de la frónesis, ¿no? Y que le daba una gran dimensión a la práctica, pero luego postulaba algo así como la contemplación. Perdón, alguien creo que tiene que apagar su audio, ¿sí? Porque si no hay interferencia de audio. Luego, pero se ve que Samuel su audio. oh, me estaba yo quejando del audio de los demás y finalmente se perdió el mío. Yo creo que esta es una de las paradojas de la filosofía, ¿no? Uno se encuentra a sí mismo intentando entender a los demás. Pero bueno, estábamos hablando entonces del tema de que Verdad y Método, que era un texto que se había desplazado por el mundo de la praxis, que se había desplazado por el mundo de la comprensión de lo social, yo diría también de una concepción ontológica de la práctica, que Gadamer trató de introducir en Verdad y Método directamente desde Aristóteles, ¿no? Bueno, este desplazamiento de la práctica, este camino a través de la práctica, sin embargo, luego no se podía aplicar a la práctica. Era la gran paradoja de Verdad y Método, que es que siendo un libro que reconstruía, para utilizar una frase que empleé alguna vez en otro contexto, que reconstruía la racionalidad en términos de una práctica o de un quehacer práctico, sin embargo, desembocaba en una especie de cul-de-sac, ¿no? En llegar al fondo de un pasillo de donde no teníamos dónde más, ¿no? Es decir, el rebotar de fondo que tiene todo pensamiento dialéctico auténticamente platónico, que parte de la presuposición de que allí donde uno rebota es donde está la comprensión de todas las cosas, ¿no? Pero que aplicado a las sociedades contemporáneas que han seguido la trayectoria de herencia de Verdad y Método, quizá no tiene mucho sentido, ¿no? Por lo menos no tiene mucho sentido inmediatamente. Recuerdan que al principio estuve hablando de Ética de la Interpretación como un libro que va a ser referencial, porque es fundativo del tema pendiente de Verdad y Método, que es su vuelco hacia la vida social, hacia la práctica social, hacia la vida política, ¿no? Cómo interpretar la hermenéutica en el mundo de la democracia, en el mundo liberal, incluso en ese mundo problemático que a nosotros ya nos es extraño, de la posguerra y la época anterior al muro de Berlín, ¿no? Todo eso para nosotros es remoto, pero ustedes tienen que pensar que estas cosas que pasan me llegan montones de mensajes interesantes que espero ustedes no estén viendo. Pero esto me distrajo. Estaba hablándoles de que la sociedad de la posguerra, esta sociedad que había salido de un profundo conflicto, estaba muy ansiosa de soluciones prácticas sencillas, ¿no?
Y Gadamer, sin embargo, había propuesto una solución, yo diría, para expresarme con más claridad en mis propios términos, una solución metafísica para la práctica, ¿no? Porque proponer que al final habría que releer a Platón y quizá habría que rebotar en ese cul-de-sac que es el fondo del pensamiento en una concepción platónica, es algo ininterpretable para el mundo social en que esto fue concebido. Yo no sé si ahora sea mejor o peor comprender esta idea de que la comprensión práctica de las cosas, la trayectoria de la frónesis, es compatible con esta visión metafísica de la dialéctica platónica. Lo que sí creo, como persona, antes que como filósofo, es que es muy urgente, que es especialmente urgente para quienes vivimos en esta época tener, digamos, un acercamiento que nos permita sacar de la hermenéutica el fruto que posiblemente Gadamer entendió que se podía sacar. Generar algún tipo de mundo social en el que sea posible vivir como si fuéramos platónicos, aunque la realidad no fuese platónica. Por el momento yo sé que eso está sonando un poco extraño, pero me parece que es muy honesto, ¿no? En todo caso, se los dejo como algo sobre lo cual podremos debatir después. Retomo otra vez la idea, ¿no? Conectar interpretación y ética e interpretación, ¿no? Haciendo este juego que nos permite la obra de Bátimo, que se llama así también, ¿no? Que ciertamente es una obra menor, pero que se ocupa del tema que a mí me interesa en esta tarde, ¿no? Es cómo transformar el discurso de la filosofía hermenéutica desde la ética hacia la interpretación social y desde la interpretación como un modelo de acercamiento a la realidad a problemas éticos que se extienden en su dimensión política y social, ¿no? Hasta ahí es un poco el horizonte conceptual, el horizonte de herencia en el cual me estoy moviendo intelectualmente para comenzar este trabajo. La propuesta de este trabajo se me hizo con la idea de que fuese un taller. Volvemos al comienzo, un taller es un escenario en el que una colectividad de personas se une para generar productos, ¿no? Es decir, para crear de alguna manera un poco artísticamente objetos externos de los cuales uno pueda decir estos objetos son el producto de mi trabajo, ¿no? O para una obra que sea un poco colectiva, ¿no? Esto que vemos de manera exterior es la muestra del trabajo que hemos hecho, ¿no? Es la manifestación, es la puesta en obra de un trabajo intelectual, de un trabajo filosófico. Hecha esta precisión, me gustaría partes un poco más, tocar temas un poco más, ¿cómo decirlo?, más propios de la dinámica del taller. Yo tengo una idea relativamente cierta de los intereses de los inscritos. Sé que están interesados en cosas que no necesariamente se parecen mucho, pero hay unos denominadores comunes que me han gustado, que cuando los he comprobado han sido de gran satisfacción para mí. Aunque no me gusta hablar estadísticamente, no me gustan los números estadísticos, sino solamente cuando tienen un uso metafísico. En este caso tienen un uso meramente práctico, ¿no? No hay nada metafísico acá, pero yo diría que una de cada dos personas que ha solicitado su intervención en este trabajo que hemos comenzado hoy, tiene un interés directo en la filosofía política o en la hermenéutica relacionada con cuestiones vinculadas a políticas públicas o temas de ética pública, ¿no? Esta preferencia por la filosofía política me viene muy bien porque después de todo también yo me considero un filósofo que está muy interesado en cosas políticas, ¿no? En cosas políticas filosóficas, ¿no? En las cuales uno puede emplear
emplear o puede atreverse a emplear la hermenéutica. Del 50% restante de las personas que quizás estén escuchando en este momento esta intervención, cosa que yo no sé porque estoy utilizando mi dispositivo telefónico, el tema predominante ya era la naturaleza de la hermenéutica. No era tanto la filosofía política o la hermenéutica relacionada con la política, sino más bien era la hermenéutica en tanto tal, la hermenéutica en sí misma, la hermenéutica como una forma de expresión. Quizá ya lo he sugerido de alguna manera, la hermenéutica es también una especie de arte, ¿no? Es un arte relacionado con el comprender. Claro, es una posición filosófica, es una forma de hacer filosofía, pero también es un arte. Y lo que quisiera, en compañía de las personas que están en este momento escuchándome, es que me ayuden a la artesanía hermenéutica. Es decir, me gustan las cosas que han sido hechas con esmero. No sé, vamos a ver este pequeño platito. Es un platito chino de la época imperial tardía, ¿no? Por desgracia, yo no estoy seguro de que puedan ustedes ver con claridad el platito, ¿no? Pero es una técnica de trabajo de cerámica sobre metal que se llama cloisonné. Es un platito diminuto, lo cual demuestro comparándolo con el tamaño de mi mano, que por cierto es una mano pequeña como yo lo soy, ¿no? Y sin embargo uno puede notar cierta delicadeza, cierto esmero en el trabajo, ¿no? En la época imperial tardía, Qi tardío, son comunes estas cloisonnés con pequeñas horquillas que hacen de fondo, porque los chinos tienen esta especie de horror al vacío que yo comparto, que no toleran que haya espacios vacíos. Entonces todos los vacíos la plataforma vacía sobre la cual descansan estas flores y estas pequeñas hojitas que son típicas del arte chino, está constituida por un conjunto de pequeñas unidades que ojalá puedan ustedes percibir, ¿no? Lamentablemente no puedo regular esto muy bien, pero creo que pueden ustedes ver las horquillas doradas que sirven como fondo para las flores, ¿no? Entonces las flores no sobresalen sobre un fondo anónimo, sobre un fondo sin referentes o sobre un fondo sin perspectiva, sino que las flores sobresalen dentro de una atmósfera de trabajo, ¿no? Esto lo utilizo como ejemplo de artesanía, de detalle en el trabajo, de esmero con el trabajo. Creo que esta es una característica muy, muy particular de la hermenéutica. Como forma de trabajar, la hermenéutica nos vuelve gente esmerada, vale decir, personas que asignamos una gran importancia a los detalles, personas que vivimos pendientes de los detalles. Una ética de la interpretación también es una ética de artista, en el sentido de una ética del que repara en los detalles, una ética del que es capaz de ver las cosas pequeñas como el trasfondo de algo grande. Voy a mostrarles esto de nuevo. Me gusta esta especie de pedagogía moderna de la imagen, ¿no? Yo les muestro el cloisonné. La verdad es que acá hay varios objetos de cloisonné, solo que si me muevo voy a malograr mi plataforma visual, ¿no? Pero miren ustedes cómo no será el horror que tienen los chinos al vacío, que hasta en la parte de abajo han hecho pequeñas florcitas, ¿no? Típicas de esta forma de arte cloisonné que adoptaron los chinos y que la han desarrollado de una cierta manera. Acá tengo otro. Esto es como una especie de centrito de mesa, cloisonné, ¿no? Y lo que quiero que capten es el esmero del trabajador manual por generar un fondo complejo en lugar de uno simple, ¿no? O sea, está aquello que sobresale, que se ve, y que el observador no, digamos, no esmerado, tendría como único foco de su vista, ¿no?
Pero si ustedes se fijan un poco más, verán que el trasfondo, que es esta parte de turquesa azul, está todo poblado de detalles de trabajo, de unas singularidades de trabajo. Vamos a comparar esas singularidades de trabajo de mis objetos de Cloisonné como lo que hace el hermeneuta frente a lo que hace otro pensador social, incluso si es filósofo. El hermeneuta destaca la particularidad. El hermeneuta busca la esencia a partir de la particularidad. Como en la dialéctica de Platón, ¿no? Uno se acerca a lo más general, a eso que contiene el sentido, a eso que es el cul-de-sac, donde uno va a estrellarse si es que sigue de frente, porque no existe como más allá, ¿no? Sino que hay como un lugar donde uno se topa, donde uno choca, ¿no? Bien, el hermeneuta llega a ese cul-de-sac haciendo dialéctica de las cosas pequeñas, ¿no? No es que no vea las grandes cosas, sino que elabora las cosas pequeñas con la finalidad de llegar a las grandes. No salta, se va el audio. ¿Tienen algún problema con el audio? No sé si hay un problema con el audio realmente, ¿no? Todo bien, no se preocupe, profesor. Todo bien, pero va. Unos pequeños comentarios y entonces a veces me angustia que sean muy exactos los comentarios, ¿no? Los comentarios exactos me estimulan, pero de otra forma, ¿no? Entonces es como que la actividad artesanal del hermeneuta es la elaboración, el trabajo esmerado, atento, diligente, para poder llegar a la generalidad cargado. Decía Cicerón sobre la religión que esta es el conocimiento de estas cosas importantes, pero con esmero, ¿no? Decía, la verdadera religión, no se refiere a la religión en el sentido cristiano de la verdadera religión, dice, la actividad religiosa es una especie de trabajar con esmero, ¿no? Es hacer las cosas con cuidado. Él tenía una etimología muy extraña para religión. Nosotros hemos heredado la que formuló Lactancio, Lactantius. De hecho, por aquí tengo los libros de los Santos Padres, que los comencé a leer por influencia de Agamben, en realidad. Y aquí tengo a Lactantius. No, Lactantius decía que la religión estaba relacionada con una etimología de volverse a enlazar con lo que uno se había separado, ¿no? Que el hombre, teniendo una comunicación originaria con lo santo, con lo superior, con lo trascendente, se había desligado y que la religión lo religaba, ¿no? Y entonces la religión era el medio a través del cual uno se podía reenlazar con lo que se había desenlazado. Esto es bien interesante para las personas a las que les gusta la filosofía desde el punto de vista hermenéutico. Estar enlazado y estar desenlazado son unas expresiones que emplea Heidegger con cierta frecuencia. Bátimo la subraya mucho en sus ensayos de estética, ¿no? Estar mucho más enlazado, menos enlazado, desenlazarse, volver a enlazarse. Pero Cicerón interpretaba que la religión no era tanto este tema de estar o de recuperar el enlace como de el acto de enlazamiento, ¿no? Las personas que me pueden seguir creo que lo disfrutarán, ¿no? Se trata así de enlazarse con lo que uno está desenlazado, pero hay que enlazarse bien, ¿no? Como en un tejido fino, como en un trabajo de bordado, ¿no? En el que ser bordador es un arte admirable, ¿no? Porque implica una gran capacidad de lo chico, ¿no? Una capacidad para lo pequeño. Y decía Cicerón, ¿no? Que lo que se liga en la religión, para decirlo de otra manera, porque no tengo la cita de la Natura de Orma ahora para poderla usar en mi beneficio, se trata de, en la religión, de lo más importante es cómo está uno enlazado, ¿no? No si uno logró ser enlazado o si uno se desenlazó, sino es la forma como uno se enlaza. Y él sostenía que el enlazamiento tiene que ser acucioso, esmerado, sumamente cuidado, ¿no? Que
hay un arte de enlazarse. Descartes, en las reglas para la dirección del espíritu, pero en una de las reglas que nadie lee, en este momento no me acuerdo si es la regla número 8, la regla número 12, pero en una de las reglas que nadie nunca lee, todos leemos de la 1 a la 5, donde está la formulación del método, ¿no? Y como buena gente moderna, no hermenéutica, nos quedamos con la regla del método. Tota methodus consistit in ordine, ¿no? Todo el método consiste en tener un orden. Y nos imaginamos que podemos captar de una manera prácticamente mágica, inmediata, mística, el orden. Pero Descartes tuvo mucho de hermeneuta, aunque eso a la distancia no parezca cierto. Y él, más avanzada las reglas, yo creo que está en la 8, pero no estoy seguro, 100%, pone el ejemplo de un orden y cita a las señoras que bordan o que cosen, ¿no? Dice, porque cuando uno ve, no lo dice literalmente, ¿no? Estoy reconstruyendo todo lo que recuerdo. Quizá una memoria más fotográfica me sería incómoda e inútil, ¿no? Esta memoria que yo tengo tramposa, valiente y aventurada, a veces me hace grandes favores, ¿no? Me permite unos terribles errores que luego me permiten a su vez una gran comprensión. Eso es lo que pasa cuando uno tiene arte, cuando uno se enlaza y se reenlaza de manera esmerada, de manera acuciosa, de manera obsesiva, porque entonces uno adquiere una cierta perfección. Y es en esa perfección de lo pequeño que el que la enlaza y vuelve a enlazar y reenlaza, es finalmente que uno logra captar lo que Descartes llamaba orden. Cuando él dice tota methodus consistit in ordine, lo que quiere decir en realidad Descartes es eso que tiene la tejedora, eso que pide Cicerón para alcanzar la religión, está en lo pequeño. Si él no se entendió bien a sí mismo y creyó que estaba en lo grande, lo podemos abandonar, ¿no? Porque una licencia que nos permite la hermenéutica es, como decían los griegos, con el verbo krineo, es seleccionar lo que nos interesa y eliminar lo que no nos importa, ¿no? Esto también tiene que ver con ser acucioso. El acto de discernir, de tener discernimiento, es la capacidad de poder separar lo útil de lo inútil. En la masa, donde el que ve en lo general solamente ve una multitud idéntica, ¿no? El filósofo, pero particularmente el hermeneuta, se preocupa y se obsesiona con los detalles. ¿Por qué? Porque en los detalles está el método, vale decir el camino, la vía, por la cual él dialécticamente va a comprender al final la totalidad. Pero fíjense que es una totalidad en la cual el pensamiento trabaja. No es una totalidad en la que el pensamiento está ocioso. Yo creo que cuando Gadamer, en Verdad y Método, terminaba invocando regresar a los libros de Platón, quizá quiso decir, hay que ser un poco más esmerado con Platón, ver a Platón con un poco más de acuciosidad. Cuando Platón hacía dialéctica, nos hacía a las personas que eran de un lado para otro, ¿no? En un viaje oscilante, del cual nosotros solemos recordar la totalidad, pero no el camino, es decir, el método. Voy a hacer, con cargo de ser un poco excesivo, les muestro de nuevo el cloisonné, ¿no? Y no miren la flor, porque la flor se dice a sí misma, ¿no? Sino miren el trasfondo de la flor, porque el trasfondo de la flor nos da trabajo y la flor nos da reposo. Para que la flor nos dé un reposo mejor, debemos ser más atentos con el trasfondo, donde está el trabajo. Porque así cuando lleguemos al reposo, habremos llegado al cul-de-sac, al fondo, donde golpearse ya no va a doler, sino que va a producir una suerte de placer del entendimiento, de saber que hemos llegado a una especie de plenitud, de una plenitud incompleta, ¿no? Del mismo modo en que en un telar la tela nunca está completa. Se termina la tela cuando uno decide que ya la tiene que cortar, pero uno podría seguir haciéndola si no hubiera ningún límite que uno mismo se pone, ¿no?
Esto es para explicarles la idea de artesanía, de trabajo de arte que hay en un taller. Nosotros somos un grupo de personas que nos hemos juntado para producir esta complejidad interesante que nos religa, pero no que nos religa como un ascensor nos lleva para arriba, ¿no? Y que no nos pide trabajo, sino que nos pide descanso. Lo que nosotros queremos hacer con nuestra inteligencia hermenéutica es subir trabajando. No es solamente subir. Es preferible trabajar el doble sin subir, ¿no?, que descansar sin haber trabajado para llegar. Es propio de los dioses estar arriba y es propio del hombre trabajar, ¿no? Por eso una interpretación conveniente de la condición humana, una interpretación conveniente, apropiada de la condición humana, desde el punto de vista veterotestamentario, bíblico, arcaico, es que al hombre se le asigna el trabajo, ¿no?, para que encuentre el sentido de estar arriba, ¿no? El hombre contiene el trabajo para entender el sentido de lo que es superior, ¿no? Esto que en estética, ustedes recordarán a través de algún título de Kant, ¿no?, lo sublime, lo más alto, lo elevado, solo tiene significado para el hombre si el hombre trabajó, ¿no? Acuérdense de este título de Siodo, los trabajos y los días, ¿no? El que quiere llegar arriba, ese tiene que trabajar. Por lo tanto, tiene vida de taller, ¿no? Tiene la vida que de manera afortunada, pensaba Descartes, tienen las señoras que bordan o que tejen, ¿no? Hace poco me compré una chompa de alpaca, que en el Perú, para los que no son peruanos, se considera algo muy bonito, y cuando no es de lujo, sin embargo, la persona que lo produce se esmera inmensamente en producir pequeñas figuritas geométricas ordenadas, ¿no?, algo que es muy difícil de hacer cuando uno teje, ¿no?, y de manera manual. Nosotros, sin embargo, como gente moderna, a estas chompas que han sido bordadas preferentemente a mano por algunas personas en los Andes, les asignamos un valor económico muy pequeño, ¿no?, porque nos interesa más estar arriba que subir, y apreciamos poco la actividad, y apreciamos más el logro, ¿no? Dicho sea de pasada, esto me permite darles una sugerencia práctica, ya que estamos hablando de la hermenéutica relacionada con la acción, ¿no? No deben esmerarse, no deben preocuparse tanto por el logro, sino por el trabajo, porque el trabajo esmerado es lo que embellece al logro. Se considera divina la persona que lleva consigo una parte del logro, la persona que es especialmente inteligente o que está dotada de unas cualidades especiales favorables al saber, ¿no?, como una gran paciencia, ¿no?, o como una vista aguda, o como una cierta rapidez mental. Pero las personas que piensan de sí mismas, que no están tan dotadas de estos bienes regalados, que por eso es que los antiguos los hubieran llamado bienes divinos, ¿no?, porque son bienes no trabajados, bienes regalados, que son don del Dios, ¿no? Y las personas que tienen que trabajar más, esas son las que comprenden la naturaleza filosófica del pensamiento. Porque el pensamiento trabajado por el hombre, el pensamiento tejido, el pensamiento hilvanado, el pensamiento que es, se me permita otra vez, como el trasfondo del cloisonné, que aquí es China, bueno, en la época de la ocupación inglesa se hacía así, el cloisonné, cuando los ingleses, que todavía el día de hoy colonizan algunos chinos en Hong Kong, ¿no?, llegaron a la China, comenzaron a obligar a los chinos a que dejaran de tener los sellos de China y utilizar unos sellos en inglés, ¿no?, que además, se me permita esta observación, qué horrible que es el sello inglés, porque ellos comenzaron a ponerle China a las cosas, para que cuando fuese esto vendido en Europa se supiera que era de China y que no lo habían hecho en Europa. Y eso reemplazó a los bellos sellos chinos, que por cierto acá los tengo, solamente que tendría que malograr el escenario de mi tejido, ¿no? Y el hombre acucioso, el hombre que se esmera, el hombre que piensa que la religión es más mi trabajo que mi logro, que yo quiero ser así en todo caso, apreciará más trabajar con cuidado
y haber logrado más rápidamente su objetivo. Entonces, ya para ir culminando esta segunda entrada técnica, si uno quiere captar cómo es el trabajo en un taller en hermenéutica, uno primero tiene que entender la naturaleza de todo taller. Un taller es un espacio para el esmero, es el espacio, aquel lugar de trabajo donde están los trabajos y los días, que me significan ¿qué? Me significan finalmente el encuentro con lo más grande, el encuentro con lo más valioso, y me voy a atrever, este es un mensaje para las personas que han gentilmente descargado algunos documentos míos los últimos 15 días, se los agradezco, ¿no? La gentileza de haber hecho eso. Es de alguna manera un pequeño homenaje para la gente que se ha esmerado en trabajar. El trabajo es lo que es metafísico, ¿no? El trabajo porta lo metafísico en la medida en que es esmerado. Lo metafísico no es que está allí simplemente, sino que lo metafísico trabaja con el que trabaja y ociosea con el que es ocioso. No es lo metafísico no es algo que está dado, sino que está dado en la medida en que es trabajado. El que trabaja en el taller se encuentra con lo metafísico, porque su propio esmero es el camino para lo metafísico. Volviendo a Verdad y Método, que lo aludimos al principio en la primera parte de mi exposición, ¿no? Verdad y Método culminaba en Platón, dando la impresión de que la hermenéutica era una especie de renacer de la metafísica vieja. Estoy matando el audio, creo, ¿no? El problema es que es un poco difícil sostener esto de la manera apropiada sin destruir la imagen. Aquí es una dialéctica entre la imagen y el sonido, ¿no? Sí, es no hablar, ¿no? Aquí es importante ver. Pero en fin, Verdad y Método sugiere efectivamente el retorno a la metafísica, pero no a la metafísica como la hubiera comprendido un neotomista de los años 60 o como la habría entendido un filósofo metafísico de los que eran comunes en esa época, sino es metafísica entendida a la luz de lo que Verdad y Método había dicho primero sobre la fronesis y la práctica, sobre la actividad humana y sobre este saber de los detalles que yo he resumido aquí al hablar de taller. El taller de la tejedora, del tejedor, ¿no? El taller de los bordadores, el taller de las personas que hacen las cosas minuciosas. Gadamer había entendido este trabajo de lo minucioso, este trabajo de lo esmerado, como análogo a la dialéctica. Es decir, que la dialéctica era básicamente el trabajo del esmero con la mente. Porque claro, acá no estamos hablando del esmero en hacer cositas, ¿no? Sino que el hacer cositas me da el punto de partida para entender lo que hace el hermeneuta. El hermeneuta se fija en las pequeñas cosas, como diría Cicerón, atentamente, acuciosamente, para que las pequeñas cosas le digan cosas metafísicas y no se queden las pequeñas cosas calladas, ¿no? Que eso es lo que pienso yo, Gadamer creía que hacía Platón en sus diálogos. Hacía que las pequeñas cosas nos hicieran trabajar para las grandes, ¿no? Así que a la agenda práctica de Verdad y Método, un poco recuperando también la primera parte, es el filósofo tiene que pensar como Platón, ¿no? Pero no para dirigirse a la idea, ¿no? Sino para volver a tener el esfuerzo minucioso del pensar, ¿no? Quizá una de las cosas más tristes de la filosofía moderna es la extrema simplificación con la que se habla de las cosas, ¿no? No sé, a la persona que ha frecuentado la filosofía antigua y que ha leído a Porfirio o a Platón, ¿no? O a estos autores que nosotros conocemos poco, Proclo, Temístocles, etc., uno se da cuenta de que ellos iban a lo más general o iban hacia lo más importante a través de diversas vías, ¿no? De diversos caminos,
esmerándose en el método, para decirlo de alguna forma, ¿no? Se esmeraban en el método, le ponían mucho trabajo a lo más pequeño para darle relevancia a lo grande. Cuando uno ve un autor moderno, como el Descartes, tal y como yo lo conocí, pero con mayor razón, Hume, tal y como yo lo conocí, pero seamos implacables, ¿no? De Mestre me hizo notar lo poco esmerado que es Locke. Locke, que es el maestro del pensamiento político moderno, es el menos esmerado de todos los filósofos que recuerdo de la época moderna. No es la persona que llegaba más rápido a la conclusión más importante, porque estaba mucho más interesado en el logro que en el detalle, ¿no? Y precisamente por eso los autores como Locke, los autores modernos, y diría incluso Descartes, son especialmente interesados en el logro y pueden ser descuidados en el pensamiento. Yo creo que ellos dieron origen al pensamiento antimetafísico, en el sentido de que comenzaron a tener horror por el exceso de trabajo, ¿no? Es como en el arte moderno, ¿no? Llamando moderno a las cosas nuevas. El arte moderno tiene una especie de horror por el trabajo delicado. Se piensa que lo delicado es para gente con una sensibilidad excesiva o con una sensibilidad, yo diría mejor, poco astuta, ¿no? Mucha gente que conozco que es rica suele contratar personas para que les diseñen sus casas. Como se darán cuenta, a mí me encantan mucho los detalles, ¿no? Me gustaría mostrarles con más detalle mis detalles, pero no es tan fácil para mí en la condición en la que estoy, ¿no? Me encantan los trabajos llenos de detalles y yo creo que ese aspecto de mi personalidad es una herencia de la hermenéutica y es una herencia de la metafísica. El pensamiento moderno es no metafísico en la medida en que es no moderno, en que siente horror por el esmero, siente horror por el detalle. Piensa que el detalle es como una pérdida de tiempo en el logro. Comparar a un filósofo moderno o a un filósofo de ideas modernas con un filósofo hermenéutico es como comparar a alguien que a toda costa quiere llegar rápido arriba, ¿no? Y que no le interesa ver el camino, que daría cualquier cosa por ahorrarse la escalera. Y el filósofo hermeneuta es en cambio aquel que disfruta del camino, que incluso cuando se le da el camino más fácil, entonces va emocionado en el camino fácil para preguntarse por qué es tan fácil el camino, ¿no? Mientras que el filósofo no hermenéutico quizá está tan interesado en llegar arriba que el camino ni siquiera le interesa. Tiene un desinterés por el camino y por eso es lo que también podríamos llamar un desinterés en el método, ¿no? Curiosamente, hay un desinterés metódico, hay el uso metódico del desinterés. Es tratar de no observar nada que pueda estropear el camino a la verdad. Descartes mismo lo decía así, ¿no? Es como perder el tiempo mirando cosas cuando puedo llegar de frente. Curiosamente vivimos en un mundo que es totalmente contrario a la idea del esmero, porque yo puedo aplastar un botón y ver a alguien que está en otro continente. No puedo aplastar un botón y una máquina puede resolverme una traducción que me había tomado a mí mismo un cierto rato. Y aquí en esto ya termino porque estoy hablando demasiado en realidad para hacer solamente una presentación. Desde que los Estados Unidos le han dejado las traducciones a unas máquinas que hacen las traducciones rápidas, se han producido las mayores aberraciones para efectos de la comprensión humana en la traducción al español, ¿no? Cualquier persona que es sutil con el manejo del español, aunque sea un poco, y que ha tenido suficiente tiempo para experimentar cómo las máquinas y los traductores automáticos han ido agradando nuestro idioma, me darán la razón, ¿no? De pronto alguien que es muy joven no ha podido experimentar el empobrecimiento del idioma. Así como hay un empobrecimiento en otras experiencias humanas, que no quisiera mencionar ahora, un sistemático y metódico desinterés por los detalles, ¿no? Una mayor simplicidad, suponiendo que lo simple siempre es mejor, ¿no? Esta idea, yo diría, para terminar esta parte, ahora sí,
ser más respetuoso con los compañeros de taller que también tienen que hacer su trabajo en la producción esmerada de nuestra plataforma de Afrónesis, ¿no? Bueno, se me ha ido la idea de hacer frases tan largas en persona, ¿no? Pero bueno, quise decirles algo que se me ha escapado, me perdonarán. Eso es lo bueno de estar hablando por este medio que no es 100% público, es que les puedo confesar mis limitaciones sin mayor problema, ¿no? Lo difícil es cuando uno está en un lugar donde hay personas que están allí físicamente, ¿no? Es como si uno tuviera una especie de vigilancia, una vigilancia extra, y que aquí yo experimento que no la tengo, a pesar de que en cierto sentido es falso, ¿no? Porque yo sé que ustedes podrían estar grabando esto, de hecho sé que el cierre lo está grabando, pero también cualquiera de ustedes podría grabarlo si quisiera, ¿no? Y no se lo podría impedir. Pero este es un espacio en donde la vigilancia exterior ha desaparecido y ha sido cambiada por una suerte de vigilancia interior. Cuando Cicerón decía que la verdadera religión es la religión que se hace con esmero, la religión donde lo que se liga con mucho cuidado, con mucha atención, con mucho esmero, ¿no? Quería decir también, hay que tener vigilancia en la atención. La vigilancia no debe estar afuera, ¿no? Como un policía, sino que la vigilancia debe ser interna, porque es uno mismo el que se quiere ligar, por lo tanto, uno mismo tiene que ejercer vigilancia. De hecho, esta vigilancia, Gadamer la consideraba una virtud del filósofo que pensaba de la manera hermenéutica. Como ustedes sabrán, él habla en más de una ocasión sobre la vigilancia hermenéutica, el hecho de estar pendiente. Eso es porque si yo no estoy vigilante y trabajo a mano, esto no me sale. Los ingleses quieren esto y los chinos quieren esto. Bueno, por lo menos así era en el siglo XIX, no sé cómo será ahora. Bien, entonces a partir de este momento me gustaría tener un poco más de diálogo. No sé cómo hacer eso a través de mi teléfono. Sé cómo hacerlo a través de mi computadora, pero con mi computadora desaparece el escenario y tendría que desaparecer mi cara también, ¿no? A cambio de lo cual yo podría escucharlos con el audio. ¿Les parece bien que sea así? ¿Se me permite eso? Porque entonces yo tendría que cambiar el dispositivo y así podríamos dialogar, pero ya sin escenografía. ¿Sería eso posible? Si para usted es cómodo, profesor, lo podría hacer. Yo en este caso recepcionaría la participación de los que están ahora escuchándolo por el chat para que ellos puedan presentarse y hacerle la pregunta. ¿Sí? Claro, lo que pasa es que así ellos no me pueden hablar, ¿no? En cambio, yo entiendo que esta es una plataforma de Google, ¿verdad? ¿No? Exacto. Lo que podemos hacer es que yo, por un momento, elimine la imagen para conectarme con la computadora y aparecer ahí sin imagen, pero con audio. Porque sí, miren, la verdad es que yo deseo escuchar a las personas que participan del taller haciendo un diagnóstico de cómo lo vamos a orientar, de qué lecturas vamos a preferir, etcétera. Eso necesito yo dialogar. Porque, claro, lo único que sí he hecho en compañía de las personas que me asesoran en términos técnicos y académicos en el CIDER es ver la generalidad, ¿no? Por ejemplo, que muchas personas están interesadas en filosofía política, que más o menos la mitad de ustedes tiene un estudio superior, ¿no? Que muy pocos de ustedes son realmente jóvenes, la mayor parte de ustedes son personas relativamente adultas, no tan adultas como yo, pero sí lo suficientemente adultas como para querer una investigación acuciosa y esmerada, ¿no? Que es lo que yo también quiero tener. Porque un taller, finalmente, no me tiene a mí por director ni para que yo esté hablando todo el día, ni para que yo no haga absolutamente nada, ¿no? Sino para que tengamos una interacción que es el trabajo de hilar, el trabajo de bordar, el trabajo de tejer juntos, ¿no? Claro, yo sé, tengo que apagar la cámara, que es exactamente lo que voy a pasar a hacer, y entonces voy a cambiar a otro dispositivo. O sea, voy a dejar la cámara, voy
voy a seguir hablando. Yo no sé si así es que puedo tener diálogo con los otros. A ver, vamos a ver si es posible. ¿Es posible que los demás me hablen así? Se le entiende, profesor, se le escucha. Ya, porque lo que yo quiero es escuchar a las personas que quieran hacerme preguntas, ¿no? Exacto, profesor. Todo Disculpe, conforme. Todo conforme. Sí, Ya. los que quieran hacer preguntas al profesor pueden manifestarse por el chat. De esa manera yo voy dando participación a uno por uno, según el orden que van manifestándose por escrito, por este mismo chat del Meet. De esa manera ya usted tendría la facilidad de responderle sus preguntas uno por uno. ¿De acuerdo, profesor? Esa es la idea, porque como este es un taller, tengo que saber los intereses de las personas que participan y conocer un poco más los proyectos o las inquietudes que los mueven, para así yo darle un cuerpo mucho más estricto a la dirección que va a tomar el taller. Porque lo que ocurre es que en la vida real el taller tiene que ser un generador de productos, pero de productos filosóficos y de productos filosóficos a través de la hermenéutica. Ok, de acuerdo, profesor. Entonces, los que quieran hacer preguntas al doctor Víctor Samuel Rivera puede manifestarlo por el chat para darle un tiempo para que pueda usar el micrófono y manifestar su duda, su intervención. ¿Sí? Antes de eso, tal vez para un poco que se vayan, el profesor se vaya un poco alistando, quisiera dar un semblante de lo que es el perfil profesional del profesor. No lo llegué a dar en sus inicios, disculpe, profesor, pero quisiera darlo ahora ya que se van a hacer las rondas de las preguntas, como un tiempo de receso de unos segundos, por lo menos, ¿sí? Claro. Sí, exacto. El profesor, dentro de un semblante general de lo que es el perfil profesional del profesor Víctor Samuel Rivera, es doctor en filosofía, bien, magíster en historia de la filosofía y miembro de la Sociedad Peruana de Filosofía desde 1992. Como filósofo y profesor de hermenéutica, se define como cercano a lo que se llama hermenéutica crítica y analógica. En Lima aplica la hermenéutica filosófica al estudio del pensamiento peruano y filosofía moderna. Trabaja como profesor de filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también en la Universidad Nacional Federico Villarreal desde el 2005. Ha sido profesor de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima hasta el 2014 y ha escrito una gran cantidad de textos filosóficos de historia de los conceptos, filosofía política e historia moderna. Bien, me gustaría que los que van a usar el micrófono al momento de darle la palabra para que participe, tal vez se pueda presentar de dónde vienen, sus nombres y algunos datos para que de esa manera vayamos entablando algunas relaciones, ¿sí? Entonces, una vez ya aclarado esto, voy a dar inicio según el orden que tengo acá por escrito. Bien, ¿algo que quiera añadir, profesor? No sé, disculpe. No, está bien, ¿no? Porque yo estoy monitoreando para poder cambiar de dispositivo, porque simplemente es esta misma conversación que la quiero hacer en la computadora en lugar de en el teléfono, pero sí, está todo muy bien. Incluso me pueden ir preguntando si es necesario, ¿no? Exacto, entonces, a ver, no sé si lo puedo leer bien, a ver, Cristian Rendomi, ¿sí? Cristian Rendomi, si podría hacer su participación, que no sea muy larga, por favor, ¿sí? Sí, por favor, sí, tiene que ser corta, porque considerando que el auditorio es bastante grande, ¿no? Exacto, a ver, Cristian Rendomi, ¿podría manifestar, por favor, por el micrófono? Sí, por favor, sí. A ver, Cristian, si no puedes, iré pasando con el siguiente, ¿sí? El que se hace llamar Akat Valois, por favor. Sí, el que se nombra Akat Valois. Sí, ¿quién es esa persona? Sí, lo veo presente, pero no se manifiesta. Tal vez Sí. Oscar Ortega. ¿Se encuentra Oscar Ortega? Sí, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Oscar Ortega Espinosa, les hablo desde la Ciudad de México. Mi interés en el taller es principalmente por lo siguiente.
estoy interesado, por un lado, en la filosofía política. De hecho, estoy estudiando un doctorado en ciencia política con especialidad en filosofía política. Siento ser tan reiterativo. Pero yo me metí a este curso para entender más bien qué era la hermenéutica. Por eso ese es mi interés en este curso. Más bien conocer todo este tema de la hermenéutica, que me parece muy adecuado para mi tema de investigación, y en general para seguirme introduciendo en todo este tema en todas estas lecturas de Gadamer, que han sido muy pertinentes todas las menciones que ha hecho, porque me he topado a la hora de estudiar qué es el concepto de tradición con el concepto de tradición de Gadamer, que lo maneja como una parte complementaria también de la razón, al menos por lo que he ido interpretando de lo que he leído de Verdad y Método. Por eso es que y por eso me uní a este curso. Ese es mi interés. Bueno, saludos. Muchas gracias. Sí, bueno, ya estoy viendo la parte técnica de cómo desplazarme de dispositivo. Sí, bueno, de alguna manera he intentado despertar el interés en los participantes que hacen filosofía política, que son la mitad, ¿no? La mitad estadística, y las personas que, digamos, no tienen una aproximación digamos, que no tienen una aproximación tan profesional, no sé cómo decirlo, con la hermenéutica, ¿no? Pero que sí están interesados en conocerla más. Entonces tiene que haber como un punto medio que nos permita trabajar a todos juntos, ¿no? O sea, que no puedo hacer algo tan especializado que solamente haya unos pocos que estén interesados, ¿no? O que solo unos pocos lo puedan hacer y que los demás vayan rezagados, ni tampoco tiene que ser como un curso, ¿no? Sino que tiene que ser algo intermedio. Sí. Bueno, yo me dedico vayamos a este tema práctico, ¿no? Yo me dedico a la hermenéutica desde que era relativamente joven, ¿no? Primero como un aficionado, y luego ya poco a poco, cada vez más, de una manera profesional, ¿no? O sea que yo la verdad es que fui, como muchas personas que estudian filosofía, educado para trabajar como exégeta, como persona que interpreta filósofos, ¿no? Y de hecho quedan como unas huellas de ese pasado, mis primeros textos sobre Descartes, sobre la filosofía moderna, y unos textos que yo no volvería a escribir de generalidades sobre la modernidad, sobre la posmodernidad, sobre la ética, pero escritos sin un conocimiento quizá tan acucioso, ¿no? Más bien teniendo esta actitud que suelen tener los jóvenes, que es buena, pero no tanto, ¿no? De opinar sobre muchas cosas pensando que uno ya está facultado para hacer, ¿no? Pero luego, en la década de los 90, conforme fue avanzando el tiempo, me fui interesando cada vez más y más en las ideas, primero de Gianni Bátimo, pero luego a través de Bátimo comencé a leer ya de manera sostenida a Gadamer, y después de Gadamer a otros autores, ¿no? Hasta que finalmente se me ocurrió ya dar mi opinión, pero teniendo un conocimiento mejor sobre esta clase de materia, ¿no? Claro, como tengo interés en la filosofía política, entonces he desarrollado mi propio discurso filosófico por ahí, ¿no? Ahora, la idea de este taller no es que yo particularmente genere un producto, ¿no? Sino tener un espacio para entre todos ayudarnos a generar productos unos con otros, ¿no? Ese es el punto. O sea, que todo el mundo pueda al final desarrollar el producto que desea hacer, ¿no? Aprender lo que sea conveniente aprender, y lo demás dejar, ¿no? Ya por ahí es más o menos donde yo le diría, ¿no? Muy contento de que haya personas de México, ¿no? De hecho, las solicitudes de México eran muy cuantiosas. De todas las que hemos tenido fuera del Perú, las de mayor número han sido de México, ¿no? Todos los problemas han sido ya con empatar los horarios y los días, ¿no? Desgraciadamente es así, yo tengo que ceñirme, tengo como cualquier ser humano unas obligaciones, entonces había que acomodar el horario. Sí. Ya, yo estoy tengo acá la salida
decir, pero no tengo el enlace para mí, ¿no? O sea, para ir directamente al Google, porque eso es lo que yo deseaba hacer, pero no, no puedo, ¿sí? No sé cómo hice. O sea, que estoy en el portal, estoy en la solución en tiempo real de Facebook, ¿no? Pero no estoy en la de... Pero igual acá yo tengo la ventaja de que estando en mi computadora puedo ver quién interviene y puedo ir conociendo quién participa, ¿no? La persona que desee participar, lo único que tiene que hacer es solicitar la palabra y automáticamente esta persona va a poder hablar, ¿no? Y hablar con su micro, ¿no? Porque yo no puedo en este sistema ver las preguntas, ¿no? Porque hay unas preguntas muy buenas acá, pero como no estoy en la plataforma de Google, porque no logro acceder a ella en mi computadora, entonces no puedo leer las preguntas, ¿no? Me gustaría que, por ejemplo, por ejemplo, no sé quién es Filosofía Fuera del Cubo, pero he visto sus intervenciones en el Classroom y me gustaría que pudiera hablarme, ¿no? El que me ha hablado es Óscar Ortega, ¿no? ¿De qué universidad es Óscar Ortega? Le hablo... Sí, es que perdón, se interrumpe. De la UNAM, de la Universidad... Ah, de acuerdo. Nacional Autónoma de México. De acuerdo. Es de Ciencia Política. ¿Y cuál es el tema que está haciendo en Ciencia Política? Estoy haciendo un estudio de la corriente de pensamiento de los tradicionalistas con René Guénon a la cabeza, y entre otros también Foucault Chuon. Igual los he escuchado también a Giulio Cébola en Italia, y se me va ahorita el otro, Ananda Coomaraswamy. Igual tal vez lo ha leído algunos de sus trabajos. Más que nada... Ya, es interesante. Por ejemplo, eso ya es un poco más pisando tierra, ¿no? De eso vamos a sacar mucho provecho. Yo tengo un conocimiento no propio, en el sentido hermenéutico de esa palabra, que todavía no lo he hecho completamente mío, de esos temas, ¿no? Pero sin duda conozco temas análogos. Temas parecidos sí que conozco, ¿no? O sea que por ahí pueden salir muchas preguntas. Hay varias otras personas que yo quiero atender, pero no sé cómo hacer, porque no puedo entrar al Google Classroom. Yo se lo hago presente. Maestro. Sí. Sí, maestro, Filosofía Fuera del Cubo, soy yo, Marvin Amílcar, ¿me escucha? Sí, por favor, sí, claro, preséntate un poco más, que me gustaría... Sí, profesor, disculpe que como yo casi no manejo esta plataforma, manejo más la plataforma de Zoom y me disculpa que no aparezca mi nombre, ¿verdad? No hay problema. Pero en cambio sí mucho estoy gusto. viendo que intervienes y entonces... Sí, yo soy hondureño, profesor, soy profesor acá en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bueno, antes que nada, pues darle muchas gracias a usted y a todos los que han organizado este evento. Pues yo he conocido un poco el tema de la hermenéutica, sobre todo, maestro, leyendo los textos de Heidegger, ¿no? Heidegger habla bastante la temática, aunque no la desarrolla, pero habla mucho de la hermenéutica, y sobre todo tengo conocimiento, maestro, que la hermenéutica se desarrolló en sus inicios, sobre todo en la teología. Entonces yo le preguntaba, maestro, ¿qué relación tiene la hermenéutica con la semántica? Y en una sociedad como la nuestra, que tiene tantos símbolos y signos, a mí también me interesa el tema de la política. ¿Cómo puede a través de la semántica y la hermenéutica ayudarnos a leer el discurso, sobre todo esos discursos que nosotros decimos de doble rasero en los políticos, por ejemplo, en esas narrativas, digamos, que se van construyendo sobre todo en la publicidad o en la propaganda, y cómo nosotros llegamos a ella, pero cómo leerla también a través de esta ayuda que la hermenéutica nos presenta como método, ¿no? Claro, me gustaría, maestro, que nos explique pues a eso. También eso es un tema interesante. Yo acá estoy tomando nota de estas observaciones, porque me van permitiendo decidir qué lecturas son más apropiadas para las personas que están participando de manera efectiva, ¿no? O sea, porque se supone que, como es un taller, tenemos que desarrollar intereses. Hay un tema con eso, ¿no? Hay una cosa que yo todavía no la puedo explicar,
no he encontrado la manera, pero sí me parece que es una experiencia que una persona adulta comparte de un proceso de empobrecimiento de la razón, que coincide en el tiempo con la masificación de la comunicación. Es decir, que todo el mundo literalmente puede participar, opinar, integrarse a una especie de espacio público ultrademocrático, pero a la misma vez es como si hubiera un proceso de reducción, de descenso del nivel de la inteligencia pública, ¿no? Es decir, que las personas sistemáticamente, yo he enseñado lógica 12 años, no me gusta la lógica como materia de investigación, pero en cambio la he tenido que llevar como medio de supervivencia, y entonces eso me hace muy sensible con la argumentación. Y me doy cuenta rápidamente cómo las personas incurren en toda clase de errores lógicos muy elementales, incluso personas de prestigio que se considera que son opinólogos importantes, y que sin embargo los argumentos peores, como habría notado alguna vez Platón, triunfan sobre los mejores. Es increíble. Pero incluso, o particularmente en el nivel político, el argumento peor puede ser más exitoso que el mejor, porque la lógica del discurso político público está invadida por los medios de convencimiento del mercado. Entonces uno utiliza los medios con los cuales vendería un producto para argumentar sobre temas sensibles de consecuencias políticas y sociales de alta magnitud. Eso es un tema que a mí me interesa mucho, solo que especialmente no he logrado todavía darle forma, ¿no? Pero quizá el desarrollo de estas reuniones permita llegar a alguna parte, ¿no? Pero sí que existe ese fenómeno, yo lo he percibido, y quizá encontremos los recursos para poder trabajar ese asunto, ¿no? Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales.